que hacer el pare y entender, porque la palabra inclusive da una magnitud que a veces uno ni alcanza a entender. Entonces cuando uno no está metido en tecnología le hablan de ciberseguridad y uno imagina robótica, imagina cosas salidas de este mundo. Entonces hay que entender primero qué es la información y los datos para entender qué es ciberseguridad. Y ahí la importancia que eso cobra, ¿cierto? Entonces, en sí, si yo entiendo qué son los datos, qué es la información, me doy cuenta que eso nos impacta a toda la humanidad lo impacta hoy en día. Entonces la ciberseguridad, pues digamos que son unos mecanismos, herramientas que trabajan en pro de la protección de la información. ¿Cuál información? La información que manejamos hoy en día. El celular, tenemos el celular, en el celular tenemos gran porcentaje de nuestras finanzas, del manejo de nuestras finanzas, ¿cierto? Entonces tenemos la app del banco X, la app de otro banco, la app, de cualquier entidad comercial. Por ahí realizo los pagos, transacciones, por ahí cotizo. Hoy en día la mayoría de compras, un 90% de las compras se hacen virtuales. Entonces mira que es muy grande. Entonces si nos damos cuenta, esos datos, eso que le llamamos datos e información, es lo que la ciberseguridad protege. Entonces protege esos datos. Antes digamos que la palabra seguridad informática encerraba a la protección de esos datos donde yo los almaceno. Hoy en día la ciberseguridad está orientada en todo lo que tiene que ver la tecnología con el transporte de los datos. Entonces, desde procesos de automatización en una empresa que manejan datos a través de su red, robot, automatización de procesos. Entonces, la ciberseguridad está orientada a la protección de todos esos medios tecnológicos, que en el fondo lo que llevan es información. Por ende, me imagino que las organizaciones no están exentas de exacto. Entonces, es importante porque acá tocamos un tema súper neurálgico hoy en día. Primero aclarar, porque voy a utilizar aclarar los términos que todos los que estamos en ciberseguridad tratamos de aclarar para entenderlo. Hoy en día pues se malinterpreta las palabras, le llaman hacker a toda persona que hace daño. Entonces para los noticieros y los medios y las películas, Hollywood se han encargado de eso, de decirle hacker a cualquier persona que se coloca el busito con el PC en el aeropuerto y apaga los semáforos. Entonces lo ven así. Inclusive hay que explicarle a los niños que eso no es tan así. Entonces hay que educar sobre el tema. Entonces realmente un hacker es una persona con mucho conocimiento en pro y desarrolla muchas funciones en pro de la seguridad de la información, ¿cierto? Una persona que haga cosas ilegales es un ciberdelincuente. Listo, ya los ciberdelincuentes se dividen en muchos grupos, hay grupos de activistas, de terroristas de la de la información, ¿cierto? Entonces, realmente son delincuentes. Entonces ahí es donde se parte un poco el tema de entender realmente que hay ciberseguridad en pro y hay ciberseguridad que es la parte de la delincuencia, ¿cierto? Entonces hay ciberdelincuentes y hacker, esos dos términos. Hoy en día, como te decía, mira la información acá, entonces las personas creen que la ciberseguridad solo es un término para las empresas o compañías, no. Todas las compañías, todas las personas, todos los seres humanos tenemos que saber hoy en día de ciberseguridad, lo mínimo de ciberseguridad y en dónde participamos. Y ahí nos vamos a dar cuenta de otro tema que vamos a tocar un poco más adelante, que es la ingeniería social, donde nosotros entramos a participar, sea médico, sea mensajero, sea, no sé, en cualquier campo de producción, todos tenemos que ver con la ciberseguridad. Y nos vamos a dar cuenta del eslabón y cómo jugamos en la ciberseguridad de cualquier compañía. Tocaste justamente el término de ingeniería social y incluso lo estábamos hablando detrás de cámaras sí. y era algo que yo todavía no logro entender. Cuando hablamos de ingeniería social, y tú me dijiste básicamente todo lo que vamos a hablar es ingeniería social, pero aún así me gustaría que yo creo que muchas de las personas que vamos a oír esto no vamos a entender, entonces como en plastilina de qué hablamos cuando hablamos de ingeniería social. Entonces ese término muy utilizado cada vez se escucha más en los medios y eso es lo que pasa, la parte de educación. Ojalá pues todos estos medios, esto que estamos haciendo sirva mucho para educar y es importante. Hay un amigo que es experto en ciberseguridad acá en Colombia y cuando él da las charlas él comienza por algo y dice: a nosotros nos enseñaron, y más acá en Colombia, en Medellín, nos enseñaron cuando vamos al centro a protegernos. Entonces nos enseñaron ahí, ojo, que allá están con la bolita, no se meta allá porque lo roban, lo tumban,
ojo por allí que por esta calle es peligrosa, no se meta por allá. Entonces uno de niño ya creció y el papá lo educó con eso. Sí. Hoy en día hay que educar sobre la ciberseguridad. Es decir, así robaban antes y siguen robando, pero hoy en día hay robos más, inclusive que tienen un impacto mayor, y es a través de internet, de los medios de comunicación. Entonces hay que educar sobre eso. Entonces hay que partir de entender qué es ingeniería social, lo que me acabas de decir. Entonces la ingeniería social se encarga en esta parte de ciberseguridad de estudiar a la persona, cuáles son sus debilidades para yo poder penetrar a los medios de información que tenga. Listo. Entonces la ingeniería social se encarga de eso, es de analizar a la persona cuáles son sus debilidades y yo utilizo esas debilidades para vulnerarlo. Esa es como la respuesta. Y ahí se vienen ya muchos términos de la ingeniería social, que los podemos hablar un poco más detallado. No sé si ahí soy como claro con la definición. Sí. Entonces, realmente eso es la ingeniería social, y ahorita les decía que Hollywood muestra mucho los hackers y los llama hacker sentados con el busito y haciendo cosas indebidas. Entonces ya sabemos que los vamos a llamar de ciberdelincuentes, y los muestra mucho ahí conectados. Hoy en día muchos ciberdelincuentes se dedican a analizar a la persona.